La autopsia más aterradora que hice como médico legista, y lo que vi me destruyó. Mi nombre es Dr. Eduardo Ramírez Vega, y durante 15 años ejercí como médico legista en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México. He visto de todo en mi carrera: homicidios brutales, suicidios inexplicables, accidentes que desafían la lógica humana. Creía que ya nada podía sorprenderme, que mi mente científica había desarrollado la coraza necesaria para enfrentar cualquier horror que llegara a mi mesa de autopsias. Pero estaba equivocado. Era un martes lluvioso de octubre del 2019. El clima en la capital había sido particularmente hostil esa semana, con tormentas eléctricas que azotaban la ciudad desde el domingo anterior. Las calles del centro histórico donde se ubica nuestro instituto estaban encharcadas, y el constante repiqueteo de la lluvia contra las ventanas de mi oficina creaba una atmósfera melancólica que parecía presagiar lo que estaba por venir. Eran las 7:43 de la mañana cuando sonó mi teléfono. La voz del otro lado pertenecía al comandante Javier Morales, un hombre curtido por años de servicio en la policía judicial que raramente mostraba emociones. Pero esa mañana, su tono tenía algo diferente, una tensión que no había escuchado antes. «Doctor Ramírez», dijo con voz ronca, «necesito que venga inmediatamente. Tenemos una situación particular». «¿Qué tipo de situación, comandante?», pregunté mientras me ajustaba los lentes y tomaba mi libreta de notas. Después de tantos años, había aprendido que las situaciones particulares de Morales generalmente significaban casos complejos que requerían toda mi atención. Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Podía escuchar el murmullo de voces y el sonido de sirenas en el fondo. «Es mejor que lo vea usted mismo, doctor. Estamos en el Hospital General, piso de terapia intensiva, y doctor, traiga todo su equipo de campo». El Hospital General se encuentra a apenas 15 minutos del instituto, pero ese día el tráfico matutino combinado con la lluvia torrencial convirtieron el trayecto en una odisea de 30 minutos. Durante todo el camino, mi mente intentaba procesar las posibles situaciones que podría encontrar. En mis 15 años de experiencia había aprendido a leer entre líneas cuando los comandantes me llamaban, pero la voz de Morales había sido particularmente inquietante. Al llegar al hospital, la escena que me recibió era caótica pero familiar. Patrullas de la policía judicial bloqueaban la entrada principal y varios agentes acordonaban el área. Los curiosos se agolpaban bajo sus paraguas, tratando de vislumbrar qué había causado tal despliegue policial en uno de los hospitales más importantes de la ciudad. Morales me esperaba en la entrada, empapado por la lluvia a pesar de llevar un impermeable. Era un hombre de complexión robusta, con el cabello canoso y arrugas profundas que hablaban de años de casos difíciles. Pero esa mañana su rostro tenía una palidez que contrastaba con su usual compostura profesional. «Doctor, gracias por venir tan rápido», me dijo mientras me guiaba hacia el interior del edificio. «Antes de que suba, necesito ponerlo al tanto de la situación». Mientras caminábamos por los pasillos del hospital, repletos del aroma característico a desinfectante y el eco constante de voces y equipos médicos, Morales comenzó a relatarme los hechos. Su voz mantenía ese tono tenso que había notado por teléfono. «Anoche, a las 11:47 p.m., trajeron a un hombre al servicio de urgencias. Aparentemente había sufrido un accidente automovilístico en el periférico sur, a la altura de San Jerónimo. El conductor de un tráiler reportó haber encontrado al sujeto tirado junto a su vehículo volcado. Nos detuvimos frente a los elevadores. La lluvia seguía golpeando contra las ventanas del hospital, creando un ritmo hipnótico que parecía marcar el compás de la conversación. «¿Lesiones graves?», pregunté, aunque por la naturaleza del llamado ya intuía que el caso había tomado un giro inesperado.
Morales presionó el botón del elevador y me miró directamente a los ojos. Esa es justamente la primera anomalía, doctor. Cuando llegó aquí, los paramédicos reportaron múltiples fracturas, trauma cráneoencefálico severo y hemorragia interna masiva. Los médicos de urgencias lo declararon prácticamente desahuciado. Prácticamente, repetí, notando el matiz en sus palabras. Exacto. Pero para sorpresa de todo el personal médico, el sujeto no solo sobrevivió a la primera noche, sino que mostró signos de recuperación acelerada. Para las 6:00 a.m. de hoy, sus signos vitales se habían estabilizado de manera inexplicable. El elevador llegó y entramos. El viaje hacia el piso de terapia intensiva se sintió eterno, marcado solo por el zumbido del motor y el constante repiqueteo de la lluvia que se filtraba desde algún lugar del edificio. ¿Inexplicable en qué sentido? Insistí, aunque mi experiencia me decía que pronto tendría todas las respuestas que necesitaba. Los médicos están perplejos, doctor. Las fracturas que documentaron anoche en los rayos X parecen estar sanando. Las hemorragias internas se detuvieron sin intervención quirúrgica. Y el trauma craneal... Morales hizo una pausa, como si le costara trabajo formular las palabras. Según el doctor Mendoza, quien está a cargo del caso, es como si el cerebro del paciente estuviera regenerándose. El elevador se detuvo en el 7º piso con un suave campanilleo. Las puertas se abrieron, revelando el área de terapia intensiva, normalmente un lugar de silencio y concentración, pero esa mañana bullía de actividad inusual. Médicos, enfermeras y técnicos se movían con una urgencia que parecía mezcla de fascinación científica y preocupación genuina. Pero eso no es todo, continuó Morales mientras caminábamos por el pasillo. El paciente despertó hace 1 hora. Y cuando digo despertó, me refiero a que abrió los ojos, se incorporó y comenzó a hablar como si nada hubiera pasado. Nos acercamos a una habitación rodeada de personal médico. A través de la ventana de observación pude ver a un hombre de aproximadamente 35 años sentado en la cama del hospital. Su apariencia era la de cualquier persona normal. Cabello castaño, complexión media, sin signos visibles de haber sufrido un accidente traumático apenas 12 horas antes. «Doctor Ramírez». Una voz a mis espaldas me hizo voltear. Era el doctor Alejandro Mendoza, jefe del Departamento de Terapia Intensiva del hospital, y un colega con quien había colaborado en múltiples casos a lo largo de los años. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y fascinación que raramente había visto en él. «Alejandro», lo saludé con un apretón de manos. «El comandante me ha puesto al tanto de algunos detalles, pero necesito escuchar tu versión médica de los hechos». Doctor Mendoza señaló hacia la habitación donde se encontraba el paciente. «Eduardo, en 25 años de carrera nunca había visto algo así. Anoche este hombre llegó prácticamente muerto. Sus lesiones eran incompatibles con la vida. Fracturas múltiples en cráneo, tórax y extremidades, hemorragia interna masiva, edema cerebral severo. Francamente, no entendíamos cómo seguía respirando». «¿Tienes los estudios de anoche?», pregunté sacando mi libreta para comenzar a documentar el caso. «Por supuesto, ven conmigo». Nos dirigimos hacia una estación de trabajo donde Mendoza tenía desplegadas varias placas de rayos X en un negatoscopio. La imagen era impactante. Fracturas múltiples claramente visibles en el cráneo, costillas rotas y lo que parecía ser daño extenso en los órganos internos. Estas son las radiografías de anoche tomadas a las 12:15 a.m., explicó Mendoza señalando las placas. Como puedes ver, las fracturas son evidentes y extensas. Luego cambió las placas por otras. Y estas son las radiografías que tomamos esta mañana a las 8:00 a.m.
La diferencia era asombrosa. Las fracturas que habían sido claramente visibles en las primeras imágenes ahora aparecían como líneas tenues, como si hubieran comenzado a sanar de manera acelerada. Era algo que desafiaba todo principio médico que conocía. ¿Cómo explicas esto?, le pregunté, aunque sabía que si tuviera una explicación lógica, probablemente no me habrían llamado. No puedo explicarlo, Eduardo. He consultado con traumatólogos, neurocirujanos, incluso con colegas en el extranjero. Nadie ha visto algo así. La velocidad de recuperación es simplemente imposible. En ese momento, una enfermera se acercó corriendo. «Doctor Mendoza, el paciente está pidiendo hablar con usted. Dice que recuerda todo lo que pasó anoche y quiere dar su declaración». Morales, Mendoza y yo intercambiamos miradas. Era altamente inusual que un paciente con trauma cráneoencefálico severo mantuviera la memoria intacta, especialmente considerando la magnitud de las lesiones iniciales. ¿Ha mostrado algún signo de desorientación o confusión?, pregunté a la enfermera. Ninguno, doctor. De hecho, está completamente lúcido. Conoce su nombre, sabe dónde está, recuerda el accidente con lujo de detalles. Es como si nunca hubiera estado herido. Caminamos hacia la habitación del paciente. A través de la ventana pude observarlo más detenidamente. Efectivamente, no había signos visibles de trauma. Su piel tenía un color saludable, sus ojos estaban alerta y su postura era la de alguien que estaba completamente consciente de su entorno. ¿Cómo se llama?, pregunté a Morales mientras revisaba mi libreta. Rodrigo Salinas Herrera, 36 años, ingeniero civil, domiciliado en la Colonia del Valle. No tiene antecedentes penales ni médicos relevantes, según su expediente del hospital. Mendoza abrió la puerta de la habitación y entramos. Rodrigo Salinas nos miró con una sonrisa tranquila que contrastaba dramáticamente con la gravedad de su situación médica de apenas unas horas antes. «Buenos días, doctores», dijo con una voz clara y firme. «Imagino que están aquí por lo que pasó anoche». «Señor Salinas», comenzó Mendoza, «soy el doctor Mendoza y él es el doctor Ramírez del Instituto de Ciencias Forenses. ¿Cómo se siente usted?» «Perfectamente bien, doctor. Sé que debe sonar extraño considerando lo que me pasó, pero me siento como si nada hubiera ocurrido». Me acerqué a la cama para observarlo más de cerca. Su apariencia era efectivamente la de una persona completamente saludable. No había hematomas, vendajes o signos externos de trauma. Era como si el hombre que habían traído moribundo la noche anterior hubiera sido reemplazado por alguien completamente diferente. «Señor Salinas», intervine, «me gustaría que me contara exactamente qué recuerda del accidente de anoche». Sus ojos se enfocaron en mí con una intensidad que me resultó ligeramente perturbadora. Había algo en su mirada que no podía identificar, pero que me generaba una sensación de inquietud. «Por supuesto, doctor. Recuerdo cada detalle». Rodrigo Salinas se incorporó ligeramente en la cama del hospital y por un momento la lluvia que golpeaba contra la ventana pareció intensificarse, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a su relato. Sus ojos tenían una claridad que resultaba inquietante en alguien que, según todos los indicadores médicos, debería estar luchando por su vida, o, en el mejor de los casos, en un estado de confusión severa. Venía de regreso de una junta de trabajo en Santa Fe. Comenzó con una voz pausada pero firme. Eran aproximadamente las 11:15 de la noche cuando tomé el periférico sur hacia mi casa en Del Valle. La lluvia había comenzado una hora antes y las condiciones de manejo eran terribles. Saqué mi grabadora digital y la coloqué en la mesa junto a su cama. «¿Me permite grabar su declaración, señor Salinas?» «Por supuesto, doctor». Mendoza se acercó al monitor que registraba sus signos vitales. Todo parecía normal. Presión arterial 120/80, frecuencia cardíaca 72 ppm, saturación de oxígeno al 98%.
Para alguien que había sufrido un trauma masivo menos de 12 horas antes, estos valores eran simplemente imposibles. Continúe, por favor, lo animé. Iba manejando a velocidad moderada, aproximadamente 60 kilómetros por hora, cuando noté algo extraño en el carril izquierdo. Había un automóvil, un sedán oscuro, que parecía estar siguiéndome desde que salí de Santa Fe. ¿Está seguro de que lo estaba siguiendo?, preguntó Morales, acercándose con su libreta de apuntes. Rodrigo asintió con certeza. Completamente seguro. Cada vez que cambiaba de carril, él hacía lo mismo. Cuando reducía la velocidad, él también lo hacía. Al principio pensé que era coincidencia, pero después de 20 minutos era evidente que era intencional. La descripción era precisa y detallada, algo inusual en pacientes que han sufrido trauma cráneoencefálico. Generalmente, la memoria se ve afectada significativamente, especialmente los recuerdos inmediatamente anteriores al accidente. Sin embargo, Rodrigo narraba los eventos con una claridad fotográfica. ¿Qué pasó después?, pregunté, notando que mis propias manos comenzaban a temblar ligeramente. Había algo en la atmósfera de la habitación que me generaba una sensación de inquietud creciente. A la altura de San Jerónimo, el sedán se acercó más. Pude ver en mi espejo retrovisor que había 2 personas adentro, pero la lluvia y la oscuridad no me permitían distinguir sus rostros. Entonces, sin previo aviso, el vehículo se pegó a mi defensa trasera y comenzó a empujarme. ¿A empujarlo? Mendoza frunció el ceño. ¿Quiere decir que fue un ataque intencional? Exactamente, doctor. Me empujaron hacia el carril de alta velocidad y cuando intenté recuperar el control, volvieron a golpearme, esta vez por el lado izquierdo. Rodrigo hizo una pausa y miró hacia la ventana, donde la lluvia seguía cayendo con intensidad. Sus ojos reflejaban una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la violencia de los eventos que estaba describiendo. Perdí completamente el control del vehículo. Comencé a dar vueltas, golpeé el barandal central y luego salí proyectado hacia el lado derecho de la carretera. Lo último que recuerdo antes del impacto final es haber visto mi auto volando por el aire. Señor Salinas, interrumpí, lo que está describiendo sugiere un intento de homicidio. ¿Tiene idea de quién podría querer lastimarlo? Sus ojos se enfocaron en mí con esa misma intensidad perturbadora que había notado antes. No, doctor, no tengo enemigos conocidos. Soy ingeniero civil, trabajo para una empresa constructora respetable, llevo una vida tranquila. No puedo imaginar por qué alguien querría hacerme daño. Morales se acercó a la ventana y observó el tráfico que circulaba abajo en las calles empapadas de la ciudad. Señor Salinas, hemos revisado el lugar del accidente esta mañana. Su vehículo efectivamente está destruido y las marcas en el pavimento confirman que hubo múltiples impactos. Sin embargo, no encontramos evidencia de otro vehículo involucrado. ¿Cómo es eso posible? Rodrigo pareció genuinamente sorprendido. Les aseguro que había otro auto. Me empujaron deliberadamente. Además, continuó Morales, el conductor del tráiler que lo encontró reportó haber visto solo su vehículo. No mencionó ningún otro auto en la escena. Un silencio incómodo llenó la habitación. Miré a Mendoza, quien parecía estar procesando la misma información desconcertante que yo. Los relatos de víctimas de trauma craneal a menudo incluían confabulaciones o recuerdos falsos, pero la claridad y consistencia del relato de Rodrigo eran inusuales. Señor Salinas, intervine, ¿recuerda qué pasó después del impacto? Eso es lo más extraño de todo, doctor. Su voz tomó un tono más bajo, casi susurrante. Recuerdo haber sentido un dolor indescriptible al momento del impacto. Era como si cada hueso de mi cuerpo se estuviera rompiendo simultáneamente. Luego todo se volvió negro. Y después, es difícil de explicar. Era como si estuviera flotando, observando mi propio cuerpo desde arriba.
Podía ver el auto destrozado, podía verme a mí mismo tirado en el pavimento, sangrando, pero también podía sentir como si algo me estuviera reparando. Las palabras de Rodrigo enviaron un escalofrío por mi espalda. En 15 años de carrera nunca había escuchado a un paciente describir una experiencia tan detallada de lo que los médicos llamamos experiencias cercanas a la muerte. ¿Reparando?, preguntó Mendoza, claramente intrigado. Sí, doctor. Sí. Era como si hubiera una fuerza invisible trabajando en mi cuerpo, soldando los huesos rotos, deteniendo las hemorragias, sanando el daño. Puedo sonar loco, pero podía sentir cada fractura siendo reparada, cada órgano siendo restaurado. Intercambié una mirada preocupada con Mendoza. Los relatos de experiencias extracorporales no eran inusuales en casos de trauma severo, pero la descripción específica de reparación corporal era algo que nunca había documentado. ¿Cuánto duró esta experiencia?, pregunté. No lo sé exactamente. El tiempo parecía no existir. Podría haber sido minutos u horas, pero recuerdo claramente el momento en que regresé a mi cuerpo. Fue como si me hubieran depositado gentilmente de vuelta en él, y después de eso, desperté aquí, en esta cama, sintiéndome completamente normal, como si el accidente hubiera sido solo una pesadilla. Mendoza revisó nuevamente los monitores. Los signos vitales de Rodrigo permanecían absolutamente estables. Era como si su cuerpo estuviera funcionando con la eficiencia de una máquina perfectamente calibrada. Señor Salinas, dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras, ¿estaría dispuesto a someterse a algunos estudios adicionales? Me gustaría realizar algunas pruebas que nos ayuden a entender mejor su recuperación. Por supuesto, doctor, hagan las pruebas que consideren necesarias. Salimos de la habitación y nos dirigimos a la estación de enfermeras. Morales caminaba en silencio, claramente procesando la información que acababa de escuchar. Mendoza revisaba los expedientes médicos con una expresión de perplejidad creciente. «Eduardo», me dijo Mendoza cuando estuvimos fuera del alcance auditivo del paciente, «he revisado los estudios de laboratorio de anoche y de esta mañana. Los resultados son imposibles». «¿A qué te refieres?» Anoche los niveles de enzimas hepáticas indicaban daño severo en el hígado. Los niveles de creatinina sugerían falla renal inminente. Había proteínas en la sangre que solo aparecen cuando hay destrucción masiva de tejido muscular. Y esta mañana, todos los valores están dentro de los parámetros normales. Es como si hubiera sido una persona completamente diferente. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi asistente en el instituto. «Carmen, necesito que vengas al Hospital General inmediatamente. Trae el kit completo de toma de muestras biológicas. Tenemos un caso que requiere análisis exhaustivo». Mientras esperaba a que llegara mi equipo, decidí revisar personalmente el vehículo de Rodrigo Salinas. Morales me acompañó hasta el depósito vehicular donde habían llevado los restos del automóvil. La destrucción era total. El sedán había quedado prácticamente irreconocible, compactado hasta convertirse en una masa retorcida de metal. Las ventanas estaban pulverizadas, el techo había colapsado completamente, y el compartimiento del conductor había sido aplastado hasta quedar reducido a menos de la mitad de su tamaño original. «Comandante», le dije mientras examinaba los restos, «es físicamente imposible que alguien haya sobrevivido a este impacto». «Eso mismo pensé cuando vi las fotos de la escena», respondió Morales. «Los paramédicos dijeron que fue un milagro encontrarlo con vida. Examiné el interior del vehículo con mi linterna. El asiento del conductor estaba empapado de sangre seca, y fragmentos de vidrio y metal estaban incrustados en el tapizado. La cantidad de sangre era consistente con las lesiones masivas que habían documentado los médicos de urgencias. «¿Han analizado la sangre?», pregunté. «Sí, es del tipo AB negativo,
Mismo tipo sanguíneo de Salinas, pero había algo más que me llamó la atención. En el volante, parcialmente cubierto por la sangre seca, había lo que parecían ser fragmentos de tejido orgánico. Necesito que esto se analice inmediatamente, le dije a Morales mientras tomaba muestras cuidadosamente. Quiero confirmar que efectivamente corresponde a nuestro paciente. Regresamos al hospital justo cuando llegaba Carmen, mi asistente técnica, con todo el equipo necesario para un análisis forense completo. Carmen era una mujer meticulosa, con 10 años de experiencia en el instituto, y había desarrollado una intuición extraordinaria para detectar anomalías en los casos. «Doctor», me dijo mientras preparaba su equipo, «el comandante Morales me puso al tanto por teléfono. Es cierto que el paciente no muestra signos de trauma». «Es correcto. Y esa es precisamente la razón por la cual necesito que hagamos un análisis exhaustivo». Regresamos a la habitación de Rodrigo, quien nos recibió con la misma sonrisa tranquila. Carmen comenzó a tomar muestras de sangre, saliva y cabello, siguiendo los protocolos estándar para casos forenses complejos. «Señor Salinas», le dije mientras Carmen trabajaba, «tengo una pregunta importante. ¿Ha estado usted en contacto con algún tipo de tratamiento médico experimental recientemente? ¿Medicamentos nuevos? ¿Terapias genéticas? ¿Cualquier cosa fuera de lo común?» «No, doctor. Mi último chequeo médico fue hace 6 meses y todo salió normal. No tomo ningún medicamento, no he participado en estudios clínicos y generalmente gozo de buena salud». Carmen terminó de tomar las muestras y me hizo una seña para que saliera de la habitación. Una vez afuera, me susurró algo que me heló la sangre. «Doctor, hay algo muy extraño en las muestras de sangre. ¿Qué tipo de anomalía?» «La sangre tiene una consistencia diferente, es más densa de lo normal, y cuando la puse en el portaobjetos, noté que se coagula de manera inusual. Además...» Hizo una pausa, como si dudara en continuar. «¿Además qué, Carmen?» «Además, la sangre tiene una temperatura ligeramente elevada. Normalmente, cuando extraemos sangre, se enfría rápidamente a temperatura ambiente, pero esta muestra ha mantenido una temperatura de aproximadamente 39 grados centígrados durante los últimos 15 minutos. Sentí como si el piso del hospital se moviera bajo mis pies. En todos mis años de experiencia nunca había visto sangre que mantuviera su temperatura corporal después de ser extraída del cuerpo. ¿Está segura de la temperatura, Carmen?» «Completamente segura, doctor. He verificado el termómetro 3 veces». En ese momento, una enfermera salió corriendo de la habitación de Rodrigo. «Doctor Mendoza, venga rápido, algo está pasando con el paciente». Corrimos de regreso a la habitación donde encontramos a Rodrigo Salinas sentado en la cama. Pero algo había cambiado drásticamente. Su piel, que minutos antes había lucido completamente normal, ahora tenía un brillo casi luminoso, como si estuviera irradiando una luz tenue desde el interior. «Señor Salinas», dijo Mendoza acercándose cautelosamente, «¿cómo se siente?» Rodrigo levantó la vista hacia nosotros y lo que vi en sus ojos me convenció de que este caso había traspasado los límites de cualquier cosa que la medicina convencional pudiera explicar. Sus pupilas tenían un brillo dorado que no era humanamente posible, y cuando habló, su voz tenía una resonancia que parecía venir de algún lugar profundo dentro de su pecho. «Me siento diferente, doctores. Como si algo dentro de mí se estuviera despertando». El brillo en la piel de Rodrigo Salinas se intensificó gradualmente durante los siguientes minutos, como si algún tipo de energía estuviera emanando desde el interior de su cuerpo. El monitor cardíaco comenzó a emitir pitidos irregulares, no porque su corazón estuviera fallando, sino porque los latidos se habían vuelto extraordinariamente fuertes y rítmicos, casi hipnóticos. «Carmen, necesito que documentes todo esto»,
le susurré a mi asistente mientras ella ajustaba la cámara de video que había traído como parte del equipo forense. Y quiero lecturas continuas de temperatura corporal. Mendoza se acercó a Rodrigo con su estetoscopio, pero cuando lo colocó en su pecho, retrocedió inmediatamente con una expresión de asombro. «Eduardo, necesitas escuchar esto», me dijo ofreciéndome el estetoscopio. Me acerqué cautelosamente y coloqué el aparato en el pecho de Rodrigo. Lo que escuché desafió toda mi comprensión de la fisiología humana. Además del ritmo cardíaco normal, había otro sonido, como un zumbido de baja frecuencia que parecía sincronizarse con los latidos. Era como si su cuerpo estuviera generando algún tipo de vibración interna. «Señor Salinas», dije tratando de mantener un tono profesional a pesar de la creciente inquietud. «¿Siente algún tipo de dolor o molestia?» «No, doctor», respondió con esa voz resonante que había adquirido. «Al contrario, me siento más vivo de lo que me he sentido jamás. Es como si cada célula de mi cuerpo estuviera funcionando a su máxima capacidad». Carmen se acercó con el termómetro infrarrojo y tomó varias lecturas de diferentes partes de su cuerpo. Los números que aparecían en la pantalla eran imposibles. 42.3 de Gus en la frente, 41.8 de Gus en las manos, 43.1 de Gus en el pecho. «Doctor», me susurró Carmen con voz temblorosa, «estas temperaturas deberían matarlo. A los 42 grados centígrados, las proteínas del cerebro comienzan a desnaturalizarse. Nadie puede sobrevivir con estas temperaturas corporales». Sin embargo, Rodrigo no solo estaba sobreviviendo, sino que parecía estar prosperando. Su respiración era profunda y regular, su color de piel, a pesar del extraño brillo, era saludable, y sus ojos mantenían esa claridad inquietante que había notado desde el principio. «Señor Salinas», intervino Morales, acercándose con precaución, «necesito hacerle algunas preguntas adicionales sobre su vida personal. ¿Ha viajado recientemente fuera del país? ¿Ha estado en contacto con químicos industriales en su trabajo? ¿Algún evento inusual en las semanas previas al accidente?» Rodrigo reflexionó por un momento, y durante ese silencio noté que la luz que emanaba de su piel pulsaba suavemente, como si estuviera respondiendo a sus procesos de pensamiento. «Ahora que lo menciona, comandante, sí hubo algo extraño hace aproximadamente 3 semanas. «¿Qué tipo de evento?», pregunté, sacando nuevamente mi grabadora. «Estaba trabajando en un proyecto de construcción en Tlalpan, cerca de los vestigios arqueológicos de Cuicuilco. Mi empresa había sido contratada para construir un complejo residencial en la zona. La mención de Cuicuilco me llamó la atención. El sitio arqueológico era uno de los asentamientos más antiguos del Valle de México, con una historia que se remontaba a más de 2500 años. Continué. Lo animé. Estábamos excavando para los cimientos cuando encontramos algo que no estaba marcado en ninguno de los estudios arqueológicos previos. Era una estructura circular, hecha de una piedra que no reconocí. Tenía grabados muy extraños, diferentes a cualquier cosa que hubiera visto en sitios prehispánicos. «¿Qué hicieron con el hallazgo?», preguntó Morales. «Seguimos el protocolo. Contactamos al INAH inmediatamente y suspendimos la construcción. Pero antes de que llegaran los arqueólogos, yo toqué la estructura». Un silencio tenso llenó la habitación. El brillo de la piel de Rodrigo parecía intensificarse mientras relataba el evento. «¿Qué pasó cuando la tocó?», pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. «Fue la sensación más extraña que he experimentado en mi vida. En el momento en que mis manos hicieron contacto con la piedra, sentí como si una corriente eléctrica hubiera atravesado todo mi cuerpo. Pero no era dolorosa, era reconfortante». Carmen me mostró discretamente el monitor de temperatura. Las lecturas seguían subiendo. 44.2 C. «Después de eso, ¿notó algún cambio en su salud o bienestar?», preguntó Mendoza. «Curiosamente sí.
Durante las siguientes semanas me sentí mejor de lo normal, más energía, mejor concentración y dejé de necesitar tanto sueño. Generalmente duermo 8 horas por noche, pero después de tocar esa estructura, con 4 o 5 horas me sentía completamente descansado. Los signos vitales en el monitor comenzaron a cambiar de manera más dramática. Su presión arterial había subido a 180, 120, pero en lugar de mostrar signos de estrés, Rodrigo parecía estar en un estado de completa calma. «Señor Salinas», dije con creciente urgencia, «necesito que me dé los detalles exactos de la ubicación de esa estructura. Es importante para entender lo que le está pasando». «Por supuesto, doctor. Está en el lote 47B del fraccionamiento Los Olivos, aproximadamente 200 metros al noroeste del sitio arqueológico principal de Cuicuilco». Morales inmediatamente sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas para localizar el sitio. Mientras tanto, los cambios en Rodrigo continuaban acelerándose. «Doctor», me llamó Carmen con voz alarmada. «Necesita ver esto». Me acerqué a donde estaba tomando muestras de sangre adicionales. En el tubo de ensayo, la sangre no solo mantenía su temperatura elevada, sino que parecía estar moviéndose. Había un flujo interno, como si las células sanguíneas estuvieran circulando dentro del tubo de vidrio. «¿Cómo es esto posible?», murmuré, más para mí mismo que para Carmen. «Doctor». La voz de Rodrigo interrumpió mis pensamientos. «Creo que necesito decirle algo más». Me volteé hacia él y lo que vi me dejó sin palabras. El brillo de su piel se había intensificado hasta el punto donde parecía estar irradiando luz visible. No era una luminiscencia tenue como antes, ahora era claramente perceptible incluso bajo las luces brillantes del hospital. «¿Qué necesita decirnos, señor Salinas?» «No creo que haya sido un accidente automovilístico común, doctor». «¿A qué se refiere?» «Los hombres en el sedán que me siguieron después del accidente, cuando estaba flotando, pude verlos más claramente». Su voz había adquirido una cualidad etérea que me erizaba los cabellos de los brazos. No eran completamente humanos. Mendoza, Morales, Carmen y yo intercambiamos miradas de alarma. En mi experiencia, cuando los pacientes con trauma craneal comenzaban a hablar de encuentros con seres no humanos, generalmente era señal de delirio o psicosis postraumática. «¿Puede describir qué vio exactamente?», preguntó Morales, manteniendo un tono profesional. Tenían forma humana, pero sus ojos eran completamente negros, y cuando se movían, no caminaban normalmente. Era como si se deslizaran. En ese momento, todas las luces del hospital parpadearon simultáneamente. Los monitores médicos emitieron pitidos de error, y por un segundo la habitación se sumergió en una oscuridad total. Cuando las luces se restablecieron, Rodrigo Salinas había cambiado aún más. Su piel ahora emanaba una luz dorada constante, y cuando habló, su voz resonó de manera que parecía venir de múltiples direcciones a la vez. «Doctor Ramírez», dijo dirigiéndose directamente a mí, «usted ha estudiado la muerte durante 15 años, pero lo que está presenciando ahora es el proceso opuesto. Es regeneración. Es evolución acelerada». «¿Cómo sabe cuántos años llevo ejerciendo?», pregunté, sintiendo cómo se me erizaba la piel. «Puedo ver su historia, doctor. Puedo ver todos los cuerpos que ha examinado, todas las autopsias que ha realizado, y puedo ver el caso que lo atormentará por el resto de su vida, el mío». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Cómo podía saber que este caso me atormentaría? Ni siquiera yo sabía aún la magnitud completa de lo que estaba presenciando. «¿Qué le está pasando exactamente, señor Salinas?», preguntó Mendoza con voz temblorosa. «Mi cuerpo está siendo preparado, doctor. La estructura que toqué en Cuicuilco no era prehispánica, era mucho más antigua y contenía algo que ha estado esperando durante milenios».
El monitor cardíaco comenzó a emitir una alarma constante, pero no porque su corazón estuviera fallando. Los latidos se habían vuelto tan fuertes que el aparato no podía registrarlos adecuadamente. ¿Preparado para qué?, insistí, aunque parte de mí ya no quería conocer la respuesta. Rodrigo me miró directamente a los ojos, y en ese momento pude ver algo que me aterrorizó más que cualquier cadáver que hubiera examinado en mi carrera. En sus pupilas doradas había una inteligencia que no era humana, antigua y vastamente superior. Para ser un conductor, doctor, un puente entre dos realidades. Súbitamente, todos los monitores del hospital se apagaron. Las luces de emergencia se activaron, sumergiendo la habitación en una luz roja intermitente. Y en esa penumbra rojiza, Rodrigo Salinas comenzó a levitarse lentamente sobre la cama del hospital. Su cuerpo se elevó aproximadamente 1 metro sobre el colchón, permaneciendo en posición horizontal, irradiando esa luz dorada que ahora pulsaba con un ritmo hipnótico. Los objetos metálicos en la habitación comenzaron a vibrar. El estetoscopio de Mendoza, las tijeras quirúrgicas, incluso la estructura de la cama. «¡Carmen!», grité, «documenta todo esto». Pero cuando me volteé hacia donde había estado mi asistente, la encontré de pie, inmóvil, con los ojos vidriosos fijos en Rodrigo. Mendoza y Morales estaban en el mismo estado, conscientes, pero completamente hipnotizados por la presencia que flotaba ante nosotros. «Doctor Ramírez». La voz de Rodrigo resonó directamente dentro de mi cabeza, sin pasar por mis oídos. «Usted es el único que puede resistir la influencia porque su mente ha sido endurecida por años de confrontar la muerte. Por eso fue elegido para presenciar esto». «¿Elegido por quién?», logré articular, siendo el único en la habitación que aún podía moverse libremente. «Por aquellos que llegaron mucho antes de que su especie desarrollara la capacidad de preguntarse sobre su propio origen». La temperatura en la habitación comenzó a subir dramáticamente. Podía sentir el sudor corriendo por mi frente, pero al mismo tiempo, una parte de mi mente científica seguía trabajando, tratando de procesar y documentar lo que estaba presenciando. «Los hombres que me siguieron esa noche», continuó Rodrigo, «no querían matarme, querían acelerar el proceso. El accidente fue necesario para que la transformación se completara». «¿Qué transformación?». Su cuerpo comenzó a brillar con una intensidad que hacía doloroso mirarlo directamente. Las paredes de la habitación comenzaron a vibrar y pude escuchar un zumbido de baja frecuencia que parecía emanar de las mismas estructuras del edificio. «La preparación para el regreso, doctor. Mi especie ha estado ausente de este mundo durante demasiado tiempo, pero las condiciones finalmente son propicias para nuestro retorno». En ese momento comprendí que ya no estaba hablando con Rodrigo Salinas. La entidad que flotaba frente a mí había usado su cuerpo como un vehículo, y el accidente había sido el catalizador para completar la posesión. «¿Su especie?», pregunté, aunque mi voz sonaba temblorosa incluso para mí mismo. «Fuimos adorados como dioses por las civilizaciones que construyeron Cuicuilco, Teotihuacán y las grandes ciudades que su arqueología apenas ha comenzado a descubrir. Pero nos retiramos cuando la humanidad comenzó a olvidar su lugar en el orden cósmico. Las ventanas del hospital comenzaron a agrietarse bajo la presión de las vibraciones. En la distancia podía escuchar alarmas de automóviles y sirenas, como si toda la ciudad estuviera respondiendo a la presencia que se manifestaba en esta habitación. «Doctor». La voz resonó con una autoridad que me hizo caer de rodillas. «Usted ha sido testigo del primer paso de nuestro regreso, pero esto es solo el comienzo». El cuerpo de Rodrigo descendió lentamente hasta la cama, y por un momento el brillo de su piel se desvaneció. Mendoza, Morales y Carmen parpadearon como si despertaran de un sueño profundo. ¿Qué pasó?»,
murmuró Mendoza, mirando alrededor con confusión. Pero yo sabía que lo que habíamos presenciado había cambiado todo. Miré a Rodrigo, que ahora parecía estar dormido pacíficamente, y me di cuenta de que este no era el final del caso, sino apenas el comienzo de algo mucho más grande y aterrador. Los monitores médicos se reactivaron, mostrando signos vitales completamente normales. La temperatura corporal de Rodrigo había regresado a 36.8 degrees. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, excepto por un detalle que me heló la sangre. En su frente, apenas visible bajo la luz del hospital, había aparecido una marca circular que no había estado ahí antes. Era idéntica a los símbolos que había visto en fotografías de los artefactos más antiguos encontrados en Cuicuilco. Los siguientes 3 días transcurrieron en una mezcla de análisis frenético y vigilancia constante. Había establecido un protocolo de observación las 24 horas para Rodrigo Salinas, con equipos de registro continuo y personal médico rotativo. Oficialmente lo justifiqué como un caso de recuperación médica extraordinaria que requería documentación exhaustiva. La verdad era que temía que lo que había presenciado fuera solo el preludio de algo mucho peor. Durante esos días, Rodrigo se comportó como un paciente completamente normal. Sus signos vitales permanecían estables, no mostraba la luminiscencia que habíamos observado, y la marca en su frente había desaparecido completamente. Cuando le preguntábamos sobre los eventos del martes, afirmaba no recordar nada después de nuestra conversación inicial sobre el accidente. Pero yo sabía que algo había cambiado fundamentalmente. Los análisis de laboratorio de Carmen habían revelado anomalías que desafiaban toda explicación científica. La estructura molecular de su sangre era ligeramente diferente a la sangre humana normal, con una configuración de hemoglobina que nunca había sido documentada. Más perturbador aún, las muestras de tejido que habíamos encontrado en su vehículo accidentado no correspondían genéticamente con las muestras tomadas de Rodrigo en el hospital. Es como si fueran de 2 personas completamente diferentes. Me había explicado Carmen mientras revisábamos los resultados por tercera vez. O como si algo hubiera alterado su composición genética a nivel celular. El jueves por la mañana, Morales llegó con información que convirtió mis peores sospechas en realidad confirmada. «Doctor», me dijo mientras nos reuníamos en mi oficina del instituto, «investigamos el sitio en Cuicuilco que mencionó Salinas. ¿Qué encontraron?» Oficialmente, nada. Según los registros de Lina, no se reportó ningún hallazgo arqueológico en esa ubicación durante las últimas 6 semanas. ¿Oficialmente? Morales se acercó a mi escritorio y bajó la voz. Pero hablé extraoficialmente con algunos trabajadores de la construcción. Confirman que encontraron algo, una estructura circular de piedra con grabados extraños. También confirman que Salinas la tocó. ¿Y qué pasó con la estructura? Esa es la parte inquietante. Según los trabajadores, al día siguiente de que Salinas la tocara, la estructura simplemente desapareció, como si se hubiera disuelto en la tierra. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Desapareció? Completamente, ni rastro de ella. Los trabajadores pensaron que tal vez habían imaginado todo, por eso no insistieron con el reporte al INAH. En ese momento, sonó mi teléfono. Era Mendoza, y el pánico en su voz era evidente incluso a través de la línea telefónica. «Eduardo, necesitas venir al hospital inmediatamente. Salinas ha desaparecido». «¿Cómo que ha desaparecido?» «Se esfumó de su habitación hace 1 hora. Los guardias de seguridad no vieron a nadie salir. Las cámaras no registraron ningún movimiento, pero su cama está vacía». Morales y yo llegamos al hospital en tiempo récord. La habitación de Rodrigo estaba exactamente como la habíamos dejado la noche anterior, excepto por su ausencia.
Las sábanas estaban acomodadas como si hubiera salido calmadamente de la cama, sin signos de lucha o urgencia. ¿Revisaron todo el hospital?, pregunté a Mendoza. De arriba a abajo, no está en el edificio. Pero había algo más inquietante que su desaparición. En la pared donde había estado su cama, había aparecido el mismo símbolo circular que habíamos visto brevemente en su frente. Estaba grabado directamente en el concreto, como si hubiera sido quemado desde el interior. ¿Estaba esto aquí ayer?, preguntó Morales, señalando la marca. Definitivamente no, respondió Mendoza. He estado en esta habitación docenas de veces. Esa marca no existía. Carmen llegó con su equipo de análisis y comenzó a examinar el símbolo. Doctor, la marca está caliente. La temperatura del concreto en esa área específica es de 45 grados centígrados. Mientras Carmen trabajaba, recibí una llamada que cambió todo el curso de la investigación. Era de la doctora Patricia Velázquez, una arqueóloga del INAH, con quien había colaborado en casos previos. Eduardo, me dijo con voz tensa, necesito verte inmediatamente. Es sobre el caso Salinas. ¿Cómo sabes sobre Salinas? Porque no es el primero. Una hora después, Morales y yo estábamos sentados en la oficina de la doctora Velázquez en el Museo Nacional de Antropología. Era una mujer de 50 años, con cabello gris y ojos intensos que reflejaban décadas de estudio de las civilizaciones prehispánicas de México. Durante los últimos 6 meses, comenzó mientras desplegaba varios expedientes sobre su escritorio. He estado investigando una serie de eventos extraños relacionados con sitios arqueológicos en el Valle de México. ¿Qué tipo de eventos?, pregunté. Desapariciones de artefactos, anomalías electromagnéticas en sitios como Tlatelolco y Templo Mayor, y testimonios de trabajadores que reportan experiencias inusuales. Abrió uno de los expedientes y nos mostró fotografías de varios artefactos de piedra, todos con el mismo símbolo circular que habíamos visto en la habitación de Rodrigo. Estos símbolos han aparecido en al menos 12 sitios diferentes durante los últimos meses. Pero aquí está lo más inquietante. Según nuestros análisis de carbono 14, algunos de estos grabados son recientes. Muy recientes. ¿Qué tan recientes?, preguntó Morales. Semanas, a veces días. La doctora Velázquez abrió otro expediente. Y luego están los casos como el de su paciente. Nos mostró fotografías y reportes médicos de 3 personas diferentes. Un arqueólogo de Teotihuacán, una guía turística de Xochimilco y un estudiante de antropología que había estado trabajando en Tlatelolco. Todos tuvieron contacto con artefactos que llevaban este símbolo. Todos experimentaron accidentes que deberían haber sido fatales. Y todos mostraron signos de recuperación médica imposible. ¿Dónde están ahora?, pregunté, aunque temía la respuesta. Desaparecidos. Todos se esfumaron de hospitales o centros médicos después de períodos de transformación similares al que describieron en su reporte. Morales y yo intercambiamos miradas. El caso se había expandido mucho más allá de lo que habíamos imaginado inicialmente. Doctora Velázquez, dije eligiendo cuidadosamente mis palabras, en su opinión profesional, ¿qué tipo de civilización podría haber creado estos símbolos? Sus ojos se oscurecieron. Ninguna civilización conocida por la arqueología convencional. Los patrones de grabado, la precisión, incluso la composición mineral de la piedra, son inconsistentes con cualquier tecnología prehispánica documentada. ¿Está sugiriendo que son de origen extraterrestre?, preguntó Morales con escepticismo evidente. ¡No extraterrestre!, respondió la arqueóloga lentamente. Terrestre, pero no humano. Sus palabras colgaron en el aire como una sentencia. Durante varios minutos, ninguno de nosotros habló, procesando las implicaciones de lo que acababa de decirnos. «Hay algo más», continuó la doctora Velázquez. «Hemos detectado un patrón en las ubicaciones donde aparecen estos símbolos. No son aleatorias.
Desplegó un mapa del Valle de México con marcadores en varios sitios arqueológicos. Las ubicaciones formaban un patrón geométrico preciso que se extendía desde Cuicuilco hasta Tlatelolco, pasando por Teotihuacán y el Templo Mayor. Es un diseño ritual, explicó, similar a los patrones que las civilizaciones prehispánicas usaban para marcar sitios de poder espiritual. Pero este patrón es mucho más complejo y preciso que cualquier cosa que hayamos visto antes. ¿Y el centro del patrón? Pregunté, aunque ya sabía que no me gustaría la respuesta. El Zócalo, el centro histórico de la Ciudad de México. En ese momento, mi teléfono comenzó a vibrar con una llamada entrante. Era Carmen, y el pánico en su voz era evidente. «Doctor, necesita ver las noticias inmediatamente. ¿Qué está pasando, Carmen? Hay reportes de luces extrañas en el Zócalo. Y no es solo 1 o 2 testigos. Son cientos de personas reportando el mismo fenómeno». Encendimos la televisión en la oficina de la doctora Velázquez, justo a tiempo para ver las transmisiones en vivo desde el centro de la ciudad. Las cámaras mostraban columnas de luz dorada emergiendo del suelo de la plaza principal, creando patrones geométricos que se extendían en todas las direcciones. Pero lo más perturbador eran las figuras que caminaban entre las luces. Desde la distancia y con la calidad de video de las noticias, era difícil distinguir detalles específicos, pero había algo profundamente antinatural en la forma en que se movían. «Doctor», la voz del reportero de televisión sonaba temblorosa. «Las autoridades han acordonado toda el área del Zócalo. Los testigos reportan que las figuras en la plaza no parecen ser completamente humanas». La transmisión se cortó abruptamente, reemplazada por un mensaje técnico de problemas de señal. «Tenemos que ir allá», dije levantándome de la silla. «Eduardo», me detuvo la doctora Velázquez, «si mi teoría es correcta, lo que está pasando en el Zócalo es la culminación de un proceso que comenzó hace meses, posiblemente años». «¿Qué tipo de proceso?» «Un regreso. Los símbolos, las transformaciones, las desapariciones, todo ha sido preparación para este momento». Morales, la doctora Velázquez y yo salimos del museo y nos dirigimos hacia el centro de la ciudad. Las calles estaban en caos, con sirenas de emergencia sonando desde todas las direcciones y multitudes de personas huyendo del área del Zócalo. Cuando llegamos al perímetro establecido por las autoridades, lo que vimos confirmó mis peores temores. Las columnas de luz dorada se habían intensificado, y ahora podíamos ver claramente las figuras que caminaban entre ellas. Eran humanoides, pero claramente no humanos. Sus proporciones eran ligeramente alargadas, sus movimientos tenían una gracia que desafiaba la gravedad, y sus ojos eran completamente dorados, irradiando la misma luz que habíamos visto en Rodrigo Salinas. «¡Doctor Ramírez!». Me volteé al escuchar mi nombre y vi a Rodrigo caminando hacia nosotros desde la dirección de la plaza. Pero ya no era el mismo hombre que habíamos conocido en el hospital. Su piel irradiaba esa luz dorada familiar, y cuando se movía, sus pies no parecían tocar completamente el suelo. «Rodrigo», dije acercándome cautelosamente, «¿qué está pasando aquí?». «El regreso», respondió con esa voz resonante que recordaba del hospital. «Lo que presenciaste en el hospital fue solo mi transformación individual. Esto es el despertar colectivo». ¿Despertar de qué? De aquellos que estuvieron aquí mucho antes de que los humanos construyeran sus primeras ciudades. Fuimos nosotros quienes guiamos a las civilizaciones que construyeron Teotihuacán, Cuicuilco, Tlatelolco. Fuimos nosotros quienes les enseñamos astronomía, arquitectura, agricultura. Las luces del Zócalo pulsaron más intensamente, y más figuras comenzaron a emerger de ellas. Pero nos retiramos cuando los humanos comenzaron a adorar el poder en lugar de la sabiduría.
Hemos esperado durante siglos el momento apropiado para regresar. ¿Y ahora es ese momento?, preguntó Morales, con su mano descansando instintivamente en su arma. La humanidad ha llegado a un punto crítico en su desarrollo. Pueden evolucionar hacia algo superior o pueden destruirse a sí mismos. Hemos regresado para guiar esa evolución. ¿Y si nos negamos a ser guiados?, pregunté. Los ojos dorados de Rodrigo me miraron con una mezcla de tristeza y determinación. Entonces, la elección será tomada por ustedes, doctor, como siempre ha sido. En ese momento, las luces del zócalo comenzaron a expandirse, creando ondas de energía dorada que se extendían por toda la ciudad. Podía sentir una presión en mi mente, como si algo estuviera tratando de entrar en mis pensamientos. Doctor Ramírez. La voz de Rodrigo resonó directamente en mi cabeza. Usted ha sido elegido como testigo porque su mente puede resistir nuestra influencia. Cuando todo esto termine, usted será quien documente lo que realmente pasó aquí. ¿Qué va a pasar?, grité, pero Rodrigo ya estaba alejándose, caminando de regreso hacia las luces pulsantes del zócalo. Lo que siguió fueron las 6 horas más aterradoras de mi vida. Las ondas de energía se extendieron por toda la Ciudad de México y luego por todo el país. Millones de personas experimentaron lo que los medios más tarde describirían como episodios de conciencia alterada masiva. Pero yo sabía la verdad. Durante esas 6 horas, la humanidad fue evaluada. Los seres que habían regresado examinaron nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro potencial como especie, y al final tomaron su decisión. Cuando las luces finalmente se desvanecieron, las figuras humanoides habían desaparecido. El zócalo había regresado a la normalidad, excepto por una diferencia crucial. En el centro exacto de la plaza había aparecido un monolito de piedra negra con inscripciones en un idioma que ningún lingüista ha podido descifrar. Los gobiernos del mundo han intentado remover el monolito. Los científicos han intentado estudiarlo, pero se resiste a todos los esfuerzos de análisis o desplazamiento, como si estuviera hecho de una materia que no obedece nuestras leyes físicas. Rodrigo Salinas nunca fue encontrado. Oficialmente, sigue siendo una persona desaparecida, pero yo sé que se convirtió en algo más, algo que trasciende nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Han pasado 6 años desde esos eventos. He intentado continuar con mi trabajo como médico legista, pero cada caso me recuerda lo que presencié. Cada autopsia me confronta con la fragilidad de la vida humana y la vastedad de lo que no comprendemos sobre nuestro lugar en el universo. He documentado todo meticulosamente, como me pidió la entidad que una vez fue Rodrigo Salinas. Pero sé que muy pocas personas creerán mi relato. Será archivado como el testimonio de un hombre que sufrió una crisis nerviosa después de un caso particularmente traumático. Pero la verdad es que no estamos solos en este mundo. Nunca lo hemos estado. Y algún día, cuando la humanidad esté lista para la siguiente fase de su evolución, ellos regresarán. El monolito en el zócalo sigue ahí, esperando. A veces, en las noches más oscuras, emite un brillo tenue que me recuerda la luz dorada que vi en los ojos de Rodrigo Salinas. Y yo sigo esperando también, porque sé que mi papel como testigo aún no ha terminado. La autopsia más aterradora que realicé nunca fue completada, porque el paciente no estaba realmente muerto, estaba transformándose. Y esa transformación fue solo el comienzo de algo mucho más grande que cualquier cosa que la medicina o la ciencia puedan explicar. Cada noche, antes de dormir, miro hacia el cielo nocturno de la Ciudad de México y me pregunto cuándo volverán. Y cuando lo hagan, si la humanidad estará preparada para lo que ellos tienen que enseñarnos. O si,
como las civilizaciones antes que nosotros, seremos juzgados como no aptos para evolucionar más allá de nuestras limitaciones actuales. Esa incertidumbre me ha destruido más que cualquier cadáver que haya examinado en mi mesa de autopsias. Porque ahora sé que la muerte no es el final de la existencia humana, es solo el comienzo de la transformación.